Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la última sesión que tenemos el día de hoy sobre SARS-CoV-2. Le pedimos por favor a todos los disertantes y miembros de mesa que enciendan sus cámaras. Hoy contaremos en esta sesión con la participación del doctor Alexander Martínez y lastimosamente la doctora Marta Giovannetti envió su presentación, pero como ella no va a poder estar en este horario ni en las discusiones, entonces vamos a proceder después a la sesión de discusión con el doctor Alexander y todos los miembros. Muchas gracias también a los miembros de mesa. Hoy estamos con el doctor Pablo Sotelo que va a coordinar esta sesión y también van a participar de la mesa la doctora Eva Nara, Cintia Díaz, Magalí Martínez y Claudia Boom. Voy a presentar brevemente al doctor Pablo Sotelo y luego él va a dar las indicaciones generales también de la mesa. Él es bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Mención Microbiología, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ex becario de edad, jefe del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Su línea de investigación se centra en la búsqueda de nuevos antivirales y el uso de virus como herramientas biotecnológicas. Investigador de nivel 2 del PRONI y embajador para Paraguay de la American Society of Microbiology. Muchas gracias a todos. Pasamos con usted, doctor Sotelo, para que dé las palabras de... Bueno, gracias Laura, gracias a todos los organizadores, realmente una importante iniciativa. Hay una cantidad de mesas muy interesantes. Hoy nos toca el tema de moda. Este virus que nos está visitando, esperemos que por poco tiempo, es el SARS-CoV-2. Vamos a partir con las ponencias con el profesor Alexander Martínez. Él es tecnólogo médico de la Universidad de Panamá. Posee un doctorado en biotecnología del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, Acharya Nagarjuna University. Espero haberlo dicho bien, disculpe si no. Sus proyectos se encuentran enfocados al análisis genómico de la hepatitis virales en Panamá y el análisis genómico de virus emergentes en Panamá. Actualmente jefe del Departamento de Investigaciones en Genómica y Proteómica del Instituto Conmemorativo Gorgas y profesor de la Maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de Panamá. Antes de partir con el profesor Alexander, les recuerdo que hay un apartado para preguntas y respuestas que serán respondidas luego de las dos ponencias. Además, también participaremos los miembros de la mesa. Doctor Alexander, un gusto tenerlo con nosotros. Queda a disposición suya la presentación. Bueno, quisiera agradecer en verdad a todo el comité del taller por la invitación. Y bueno, adelante, creo que podemos comenzar de una vez. Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer al comité organizador del workshop de virología por la oportunidad de brindar una presentación donde hablaremos un poco de cómo el virus de SARS-CoV-2 ha circulado, cómo llegó, cómo se dispersó y cómo hemos caracterizado el genoma de este virus en nuestro país. Mi nombre es Alexander Augusto Martínez Caballero y soy el jefe del Departamento de Investigación Genómica y Proteómica del Instituto Conmemorativo Gorgas. Así que, nuevamente, muchas gracias al comité organizador y bueno, vamos a dar una pequeña presentación acerca del SARS-coronavirus tipo 2 en nuestro país. Principalmente nos vamos a enfocar en la epidemiología molecular del virus, o sea que vamos a hablar un poco de la genómica viral y de esta genómica viral, cómo ha circulado en nuestro país. Generalmente cuando conocemos o sabemos que hay una enfermedad infecciosa que se está transmitiendo en nuestras poblaciones, el principal objetivo es conocer la causa. A la vez también conocer cómo este virus, vamos a esto para acá, a ver cómo conocer un poco acerca de la patogénesis de este virus, de esta enfermedad infecciosa, la fuente de los reservorios, cómo se transmite, cómo ha circulado, cómo circula,
También el desarrollo, esta información nos permite dar luces acerca del desarrollo de las vacunas y también del desarrollo de medicamentos que vayan a ayudar a aplacar esta infección en nuestras poblaciones. En base a eso, nosotros en la parte de epidemiología molecular nos interesa principalmente conocer si hay asociación del virus a través de ya sea en clados o en linajes o en subtipos, como en su tiempo nos interesaba conocer los diferentes subtipos de transmisión del VIH. También nos interesa saber cómo circula o cómo se mueve de un lugar A al lugar B o al lugar C. Es sumamente importante para tomar medidas de prevención y de contención de las entidades virales. También nos interesa conocer las diferentes variantes y esas para saber si esas variantes son más o menos incrementan la transmisibilidad del virus en la población. Y también nos interesa saber si hay algún tipo de mutantes de escape inmune que afecten como el virus, la respuesta inmune que crea el virus en las personas y principalmente si la vacuna será efectiva. En base a esto, volvemos a la entidad que en este momento nos preocupa, que es el SARS coronavirus 2, tipo 2. Este virus pertenece al orden de los nidoviridades de la familia Coronaviridae y la subfamilia Orthocoronaviridae. Es un virus envuelto, tiene su genoma en forma de ARN de sentido positivo de una sola hebra. Estos virus se caracterizan por tener un genoma de tamaño mediano de 26.000 a 32.000 pares de bases. En su mayoría son virus veterinarios que afectan a mamíferos y causan infecciones intestinales o respiratorias. Como ven, es un virus que produce muchísimas proteínas, por lo cual es un virus medianamente complejo. En cuanto a su organización genómica, este virus en sus 2/3 partes está formado por dos fragmentos de lectura abierta que producen proteínas no estructurales y una 1/3 parte por las proteínas estructurales de la superficie, envoltura, matriz y nucleocápside. Estos coronavirus en verdad son virus emergentes que afectan a humanos. Principalmente son 7 los que infectan a humanos. Tienen como huéspedes murciélagos y mamíferos, principalmente los alfa coronavirus 229E, NL63 y los beta coronavirus OC43, HKU1, el MERS, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Generalmente ellos van de sus huéspedes naturales, que son murciélagos, a huéspedes intermediarios, que podrían ser otros mamíferos, como llamas, vacas, cerdos, y también estos pueden fungir como intermediarios para transmitírselo a los humanos. En cuanto al SARS coronavirus, vamos a hablar ahora de cómo este virus ha circulado en nuestro país, esta pequeña franja del continente americano, de América. Y bueno, este virus llegó a nuestro país, lo confirmamos por primera vez el 9 de marzo del presente año. Este virus también ese mismo día fue confirmado en un caso post-mortem, en un caso fatal. El paciente falleció 2 días antes en un hospital de la localidad. De hecho, en ese momento fuimos el 11º país en confirmar casos de coronavirus en Latinoamérica. Y hasta el día de ayer teníamos más de 100.000 casos confirmados en nuestro país. En vista, una vez que el virus nos llegó a Panamá, nosotros nos interesó principalmente conocer cómo el virus fue circulando. Un segundito para mover esto, para que no nos afecte. No ponerlo acá. Cómo el virus fue circulando. Para esto tomamos diferentes información importante de los pacientes, como el día de inicio de síntomas, el lugar donde se sospechaba la infección de los
de los pacientes, en donde se colectaba la muestra, información demográfica, todo esto, información fue colectada con el objetivo de estimar ciertos parámetros epidemiológicos importantes, como el número reproductivo efectivo basal, el número reproductivo basal, el cual calculamos utilizando un intervalo serial de 4.7 con una desviación estándar de 2.9, el número de transmisión efectivo, el cual calculamos del 13 de marzo al 1 de abril, utilizando un coeficiente de credibilidad de 95%, estimándolo cada 7 días, y también nos procedimos de manera simultánea a evaluar a realizar la secuenciación del genoma utilizando el protocolo ARTID Network. Utilizamos de hecho las tres versiones. Iniciamos con la versión 1 con una colaboración con el grupo del Dr. Faria en Oxford, nos compartió algo de cebadores. Luego adquirimos la versión 2 y actualizamos posteriormente a la versión 3. Y a partir de ahí utilizamos esta información para analizar los linajes circulantes en nuestro país y buscamos analizar el tiempo, el tiempo más reciente, el ancestro más común en los linajes que nos circularon en nuestro país. Entonces, ¿qué observamos? En cuanto a los análisis de las variables epidemiológicas, observamos primero que para el 15 de abril, que fue el análisis, la fecha en que terminamos esta parte del análisis, observamos alrededor de 4.210 sujetos infectados en nuestro país, casos infectados confirmados en nuestro país. De hecho, a través de los análisis epidemiológicos y clínicos, encontramos que el primer inicio de síntomas en nuestra población evaluada fue del 15 de febrero, prácticamente 3 semanas antes, un poco más de que detectamos el primer caso. Posteriormente se observaron algunos otros casos con inicio de síntomas similares y luego de ahí el análisis del R0, que estimamos nos dio un valor de 2.22 con un coeficiente de intervalo de confianza de 2.08 a 2.37, el cual es relativamente alto. También el análisis a los 25 primeros casos, el análisis del riesgo de transmisión efectivo nos dio un valor de 3.01 con un intervalo de confianza de 2.54 a 3.52, el cual es realmente alto. Sin embargo, luego de 17 días del primer caso y después de que se implementaron medidas severas de aislamiento, como cierre de las escuelas que se efectuó la siguiente semana del primer caso y cuarentena absoluta que se realizó a las 3 semanas del primer caso, Panamá logró bajar este número de transmisión efectivo a 1.08, un intervalo de probabilidad de 1 a 1.17. En cuanto al análisis de los genomas virales, nosotros logramos realizar esta gráfica que vemos aquí, nos muestra la cantidad de secuencias obtenidas a medida que fue pasando la epidemia, y vemos cómo logramos obtener una representatividad diaria de los genomas de los pacientes confirmados, y generalmente la cobertura de estos genomas estuvo directamente muy relacionada con la cantidad de carga representada a través del ciclo de amplificación en tiempo real de las secuencias analizadas. Al final obtuvimos alrededor de 317 secuencias, las cuales fueron las que introducimos en el análisis de linaje que vamos a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué observamos con el análisis de linaje? Con el análisis de linaje observamos que en Panamá durante los primeros 6 semanas de transmisión del virus se observaron alrededor de 11 linajes. De estos 11 linajes, el que más, los dos principales que han circulado en nuestro país fueron el linaje B1, el linaje A2, algunos linajes A.1 y otros linajes menores. Si observamos en este árbol filogenético, los tics,
las muestras que están circuladas, que tienen un círculo rodeado de negro, corresponden a muestras que tienen un enlace o que provienen de pacientes que llegaron a través de importaciones a nuestro país. Y se observa que principalmente el linaje B y el linaje A1 está relacionado con importaciones. Sin embargo, el linaje A2, este de acá, particularmente este clado que está acá gigante, que nosotros llamamos A2PAN, está relacionado con muestras de sujetos que residan localmente en nuestro país. En cuanto al análisis del tiempo del ancestro, el tiempo más reciente del ancestro más común en nuestro país, observamos que este análisis lo realizamos principalmente con los clados mayoritarios, o sea, el clado 1, que fue el que le mostré de A2, el 2, que corresponde a 1, y el clado 3, que corresponde a B1. ¿Y qué observamos? Aquí observamos que por lo menos el clado A2, el mayoritario en nuestro país, tiene un tiempo del ancestro más común, alrededor en un intervalo que cae desde la segunda semana, finalizando la primera semana de febrero a la tercera semana de febrero, y los otros dos linajes con menos representatividad o con menos casos con menos casos en nuestro país estuvieron prácticamente una semana antes de que se detectara el virus. Este análisis es interesante porque nos indica que el linaje o clado con mayor frecuencia en nuestro país estuvo circulando alrededor de 3 semanas antes de que lo logramos detectar. Lo que explica en parte por qué nosotros hemos tenido tantos casos al inicio de manera tan exponencial. También cuando analizamos cómo se distribuyeron estos linajes en el país, observamos que muchos estuvieron distribuidos en la parte más central del país, más cosmopolita, lo que fue Panamá, el centro de Panamá y Panamá Oeste. También hay bastante distribución en Colón, Coclé, Veragua, y algunos lugares donde se encontró más linaje, principalmente el ADOSPAN, fueron Gunayala, Herrera. También observamos, una vez nosotros nos preocupó saber o buscar si teníamos alguna información de dónde observamos de estos eventos que causen dispersión del virus, super spreading events, y observamos que el linaje A2, el que más se ha circulado en nuestro país, está relacionado con dos eventos de transmisión, uno que ocurrió en una escuela y uno que ocurrió a través de los policías. En cuanto al análisis de variantes, principalmente nos enfocamos en buscar cómo el virus estuvo, cuáles fueron las variantes de la región, de la proteína S, principalmente la variante en la cual cambiaba de ácido aspartico a glicina, la cual ha estado relacionada a nivel mundial y se ha mencionado mucho por su amplia distribución alrededor del mundo. Sin embargo, aquí en Panamá observamos que la variante que más se distribuyó fue la Wild-Type, la del ácido aspartico, la variante D. No observamos tantos niveles de distribución en esta variante en Panamá y principalmente lo atribuimos a que el virus que nos llegó por primera vez y que más se transmitió en nuestro país no estuvo relacionado con esta variante. También en el análisis de mutaciones observamos que en nuestro país se apareció una mutación específica a un clado del linaje A2, el cual formó una mutación en la posición 12.815, un cambio de citosina por timina. De hecho, el cambio es sinónimo, lo cual no involucra un cambio de nivel de proteína o de aminoácido. Sin embargo, sí nos permite decir que este clado emergió en nuestro país, lo cual podríamos llamarlo de cierta forma autóctono. Bueno, en cuanto a qué observamos ya de manera de discusión del análisis genómico en nuestro país,
y epidemiológico, observamos en nuestro país un alto potencial de transmisión local, y este alto potencial de transmisión local disminuyó una vez se implementaron medidas de contención drásticas en nuestro país. Sin embargo, sí tuvimos múltiples introducciones, algo que es caracterizado la transmisión de este virus a nivel mundial. El virus se ha caracterizado por múltiples introducciones en cada uno de los lugares a donde ha llegado. Y también circulación oculta, que por lo menos 2 semanas antes de que logramos confirmar el virus, este virus ya estaba circulando en algún grupo de población en nuestro país. De hecho, estos análisis realizados nos ha permitido ver la importancia de la vigilancia genómica en tiempo cuasi real en nuestro país. En algunos otros lugares del mundo lo han hecho un poco más rápido, sin embargo, aquí no, en nuestro país la velocidad que lo hemos hecho nos ha permitido darle al sistema de salud información que ha logrado que se tomen decisiones basadas en evidencia genómica y de cierta forma que nos ayuden a prepararnos para la segunda ola de transmisión que posiblemente está pronto a desarrollarse en nuestro país. Una vez que comienzan a abrir la circulación a nivel nacional, se espera eso. En cuanto al tema del workshop, el cual es desafío de las infecciones virales y su enfoque multidisciplinario, yo diría que por lo menos en nuestro país la posibilidad de tener recursos humanos capacitados y motivados ha sido algo que nos ha ayudado a abatir este desafío. Sin embargo, todavía la importancia de tener más recursos y posiblemente desarrollar la posibilidad de desarrollar ya sea reactivos y métodos locales son un desafío que todavía nos impide dar respuesta quizás más rápida y más constante, no solamente al inicio del brote, sino a nivel, a medida que van pasando los meses, ya que este tipo de análisis genómico es sumamente importante que se realice de manera continua para que podamos seguir brindando información relevante al sistema de salud. Y ya con esto concluyo, solamente me queda agradecer al grupo de respuesta de COVID del Instituto Gorgas, a la red de laboratorios coronavirus en Panamá, al Seguro Social, al Ministerio de Salud, al doctor Faria de la Oxford, a Crystal Donnelly de la Universidad de Oxford, que también nos ha ayudado muchísimo con los análisis, a las diferentes fundaciones que nos han apoyado también con insumos y reactivos para poder realizar este tipo de análisis, y a todo nuestro grupo de trabajo, que definitivamente es la parte más valiosa y más importante de todos estos análisis. Así que quedo abierto a las preguntas y luego en el foro. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, profesor Alexander. Muy interesante la ponencia. Es bien interesante entender las dinámicas de los virus y más cuando en una pandemia que está ocurriendo. Continuamos con la siguiente presentación para posteriormente dar al foro de debates y preguntas. La siguiente presentación es de la doctora Marta Giovannetti. Como bien mencionó Laura, desafortunadamente la doctora Giovannetti no va a estar posible, pero podremos discutir algunos de sus resultados probablemente en la mesa, y si no, está abierta la posibilidad de transmitirle esas preguntas por correo y después responderlas. La doctora Giovannetti es bióloga, cuenta con el grado de magíster y doctorado en inmunología y biotecnología aplicada de la Università degli Studi Roma, Tor Vergata en Roma. Su investigación se centra en los patrones de flujo de genes en poblaciones de patógenos como herramienta para recrear y comprender brotes virales, y que esta información pueda traducirse en recomendaciones para políticas públicas. Se centra fundamentalmente en arbovirus en Latinoamérica, por eso ha trabajado con Zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla. Desde el 2018 inició un puesto postdoctoral en la Fundación Osvaldo Cruz, o sea, el del Fiocruz, en Salvador, Brasil, estudiando la evolución de arbovirus. Actualmente es investigadora visitante del Laboratorio Nacional de Referencia de Flavivirus en el Instituto Osvaldo Cruz, en la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro. A continuación vamos a poner una grabación de la presentación de la doctora Giovannetti. Muchas gracias.
A todos, gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora, né, por esse convite. É realmente para mim um imenso prazer participar dessa primeira live version, né, desse workshop de virologia. Então, muito obrigada. Gostaria também de pedir desculpa pelo meu português, né? Infelizmente o meu espanhol is not working properly, então realmente eu não tinha opção. Bom, gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Marta Giovanetti, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, trabalho no grupo liderado pelo Dr. Luiz Carlos Alcântara, no laboratório di referenza regionale di flavivirus liderato pela doutora Ana Bispo. Bom, fui convidada, né, com o intento e intuito de apresentar para vocês as nossas atividades, né, lideradas mesmo pelo Dr. Luiz, de monitoramento genômico ativo em tempo real de patógenos virais emergentes e reemergentes no Brasil. Então, assim, a gente vem desempenhando essas atividades de vigilância genômica dos arbovírus circulantes e ecocirculantes no Brasil desde o ano 2015, 2016, né, devido mesmo à emergência do vírus Zika no Brasil. Então, assim, em colaboração com parceiros nacionais e internacionais, realizamos essas atividades de vigilância genômica em tempo real móvel, né, utilizando um motoron, um laboratório móvel, que nos deu a oportunidade de traçar, de permitir de estimar a data de introdução do Zika vírus e também de compreender os mecanismos de dispersão longo Brasil. Com esse intuito também, implementamos pela primeira vez no Brasil o utilizo de uma tecnologia de sequenciamento de nova geração chamada Ser-Minaio, uma ferramenta de terceira geração, uma ferramenta que havia sido utilizada anteriormente na África durante o surto de Ebola na Guiné, pelos nossos parceiros, né, da Universidade de Birmingham. Então, assim, fomos treinados e também implementamos, né, participamos nessa implementação dessa tecnologia inovadora chamada-se de revolução genômica. Revolução genômica por quê? Em primis, né, pelas pequenas dimensões, as pequenas dimensões possibilitaram, né, a realização de trabalhos de campo, né, e além disso também redução de custo, obviamente, e a possibilidade de obter em tempos extremamente curtos, né, 24 até 72 genomas por corrida de sequenciamento. Aliás, quero dizer, 24 e ou 96 genomas completos, enfim. Esse tipo de estratégia de sequenciamento, ela se chama por nanoporos. Os nanoporos é chamada dessa forma porque nesse chip de sequenciamento, né, que é a nossa flow cell ou célula de fluxo, são presentes nanoporos, que são essas proteínas transmembranas geneticamente modificadas, que apresentam uma grande afinidade, obviamente, pela molécula de DNA que está sendo sequenciada. Então, o objetivo é realmente permitir a realização, né, ovviamente da molécula di DNA, esse tipo di estratégia baseada fondamentalmente, aliás, atualmente, no sequenciamento da fita simples, né? Então, o protocolo é conhecido ser como protocolo 1D. Tá? Não permite também o sequenciamento da fita complementar. Antigamente existia também o protocolo 2D, mas gerava uma quantidade de dados que não apresentavam uma boa qualidade e também uma quantidade de dados insuficiente, né? Então foi completamente substituído pelo protocolo 1D. Bom, o nosso objetivo era realmente tentar de permitir o sequenciamento, né, e a obtenção de sequências genômicas completas. Bom, mas por que então a gente havia tanto interesse, né, em realizar e gerar genomas completos? Porque a gente sabe que genomas completos contém muita mais informação, são muito mais informativos, né, a respeito de, obviamente, regiões pequenas, né, regiões parciais. Isso significa, por exemplo, que a análise de genomas completos poderia, por exemplo, permitir a identificação de mutações citoespecíficas que poderiam estar relacionadas a uma gravidade clínica diferenciada. Com esse intuito, sempre em colaboração com a Universidade de Birmingham, foi desenvolvida uma ferramenta online de livre acesso chamada PrimaScheme, que permite de gerar conjunto de primers, ok? Que permite realmente a amplificação e a obtenção da intera região codificante de um determinado patógeno viral. O único input, né, é de fato um FASTA file, ou seja, um conjunto de sequências relativas aos nossos patógenos alvos. Bom, aqui, né, uma imagem um pouco multimedial, né, do sequenciamento
realizados utilizando o Minaio. O tipo de detecção é chamada disruption in electrical current, ou seja, a passagem da molécula de DNA gera uma alteração no padrão de corrente elétrica, cada base é capaz de gerar uma alteração peculiar, isso é reconhecido por um sensor ed é convertido, né, na base correspondente. Então, assim, o sistema é tão sensível que permite também a identificação, por exemplo, de bases metiladas, enfim. Esse é basicamente o nosso workflow de trabalho, né? É daqui também que a gente fala de revolução genômica. A gente sabe que sequenciamento, utilizando outras técnicas, né? Nada pode ser considerado uma panaceia e não existe uma resposta certa à pergunta qual é a melhor estratégia de sequenciamento, mas com certeza essa que foi utilizada nos deu a possibilidade de dar uma resposta rápida, tá? E também permitir de reduzir o tempo de sequenciamento justamente para produzir uma grande quantidade de dados, né? Então a gente vê que o nosso workflow de trabalho são cerca 3 dias de trabalho. Hoje esses tempos foram reduzidos ainda, é possível obter 24, 48 genomas completos em até 24 ou 48 horas. Então, as etapas, né, são o desenho dos primers, para permitir a amplificação da inteira região codificante, extração do ácido nucleico viral, a isso segue obviamente a triagem molecular por PCR em tempo real, fundamental para selecionarmos as sequências baseadas no CT-value, né, que nos dá uma ideia a respeito da carga viral do patógeno, a isso segue a conversão, né, a síntese doce de DNA complementar, PCR multiplex utilizando esse conjunto de primers sobrepostos, né? E quantificação, quality control e preparação da library propriamente dito, né? Preparação da library são 3 etapas principais que são reparo das extremidades, adição de barcode e adição de adaptadores, que é uma etapa fundamental para permitir o reconhecimento né, da molécula e da library que está sendo sequenciada pelo nanoporos. A isso, obviamente, segue né, as várias pipelines que podem ser utilizadas para permitir a montagem né, dos novos dados genômicos obtidos e, obviamente, o controle de qualidade né, das leituras produzidas. Bom, irei agora apresentar para vocês né, alguns dos nossos resultados né, obtidos quanto mesmo o tracking né, desses patógenos virais emergente e emergente, os primeiros a respeito da introdução e dispersão do Zika vírus no Brasil. Então, assim, essas análises de vigilância genômica em tempo real, utilizando o laboratório móvel né, ao longo do nordeste do Brasil, nos permitiram de gerar 54 genomas completos do Zika vírus, que foram importantíssimos para tentarmos de reconstruir a história né, dessa epidemia no Brasil e nas Américas. Então, assim, esse que a gente chama de ser CLAD, ou seja, grande agrupamento de sequências, com CLAD C, a gente datou o início da epidemia no ano 2014. Bom, considerando que os primeiros casos confirmados foram confirmados autóctonos no Brasil somente em março de 2015, a gente chamou esse tipo de transmissão críptica, porque realmente a gente não sabe o que é que aconteceu durante esse período. Muito provavelmente essa misclassificação ou não prévia detecção foi devido mesmo a uma misclassificação com outros arbovírus já endêmicos no Brasil há décadas, né, como o vírus dengue e o vírus da febre amarela. E essa análise também de filogeografia nos consentiu de identificar algumas outras coisas interessantes. A gente vê que essas amostras assim, chamadas basais, né, cada cor reflete uma diferente sampling location, então são obtidas né, na região nordeste, na Bahia, e a gente assim assumiu que muito provavelmente especulou que o Nordeste poderia ter desempenhado um papel importante na dispersão do Zika vírus, tanto no Brasil quanto nas Américas. Bom, devido ao sucesso no utilizo dessa tecnologia, estendemos também para permitirmos né, de compreender a dispersão do Zika vírus em outras regiões brasileiras, na região norte, em colaboração com a Fiocruz Amazonas. A gente realizou essas análises de vigilância genômica, conseguimos sequenciar 59 genomas completos do vírus Zika na região norte, em Manaus, e identificamos múltiplas introduções, mas basicamente esse grande clado, né,
monofiletico in vermelho constituído principalmente de amostras, né, obtidas e coletadas na cidade de Manaus, localizado no estado do Amazonas, né? Então a gente identificou um único grande evento de introdução. Devido a isso, né, utilizando e combinando também os dados, realizando análise de inferência filodinâmica e também filogeográficas, tentamos de entender melhor a dispersão desse patógeno, né, nessa macro região, né, de Manaus, e identificamos que a região norte de Manaus parece mesmo ter desempenhado, né, um papel importante na dispersão nas outras regiões. Evidenciando mais ainda, né, a importância também de realizar essas atividades de monitoramento genômico em tempo real também para tomada de decisões, né, em saúde pública, também em prevenção, enfim. Devido também ao sucesso no utilizo dessa tecnologia, decidimos de estendê-la, né, também para compreendermos a dispersão de outros arbovírus circulantes no Brasil, incluindo também o vírus chikungunya, né. Em 2014, basicamente o Brasil experienciou a co-circulação e introdução de duas diferentes linhagens do vírus chikungunya, a linhagem africana SSA, né, identificada no Nordeste, em Bahia, na cidade de Feira de Santana, e a asiática, identificada no Norte, no Iapoque, no Amapá. Com essas atividades de monitoramento genômico, sempre em colaboração com a Fiocruz Amazonas, conseguimos detectar pela primeira vez, né, aqueles genótipos africanos que sabíamos ser endêmicos apenas no Nordeste, dessa vez no Norte do Brasil, evidenciando também novamente reforçando a necessidade de realizarmos essas atividades para compreendermos também a substituição de determinados genótipos e tal, mas também compreendermos a dispersão, né, a nível nacional. Dessa mesma forma, decidimos também de estender essas atividades para compreendermos, né, a introdução do genótipo africano do chikungunya no sudeste do Brasil, durante a grande epidemia registrada no estado do Rio de Janeiro, e mais tarde também tentamos de reconstruir a reintrodução do vírus chikungunya no nordeste do Brasil, onde havia sido detectado, né, pela primeira vez, como falamos anteriormente, no estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana, em 2014. Observamos assim persistência e reintrodução de outras regiões, a partir de outras regiões do Brasil, evidenciando di fatto una complessa dinamica di dispersione. Devido à reemergência do vírus da febre amarela, né, detectada em 2016, no final em dezembro de 2016, começo de 2017, no Brasil também decidimos de realizar essas atividades de monitoramento genético e em colaboração com a Fundação Ezequiel Dias. Então, assim, em dezembro de 2016, basicamente, o estado de Minas Gerais, localizado no sudeste do Brasil, experienciou um aumento de número de casos de febre amarela. A febre amarela foi responsável de um dos maiores surtos, né, já registrados há décadas, que atingiu também regiões que apresentaram uma baixa cobertura vacinal. Então, de fato, essas análises nos permitiram, esses são os resultados que foram publicados na revista Science, né, em colaboração com a Universidade de Oxford. Conseguimos, combinando dados genômicos e epidemiológicos, entendermos também e explicarmos, né, a origem do surto e também descrevermos as modalidades de transmissão, né, desde a primeira introdução no estado de Minas Gerais e a propagação nos estados limítrofos de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Devido a isso, a gente sabia que a source, né, da reintrodução era devido à mesma circulação, a reemergência do South American Lineage 1, e a gente identificou dentro desse South American Lineage 1 a presença de dois linhagens separados, que era a linhagem 1 e a linhagem 2. A gente observou que, de fato, o estado de Minas Gerais desempenhou amarelo, né, desempenhou um papel importante na dispersão nos outros estados do Brasil e que, de fato, regiões distintas, né, foram responsáveis da dispersão em estados diferentes, né. Então, a região nordeste, a região norte de Minas teria desempenhado um papel importante na dispersão, tanto no estado da Bahia, localizado no nordeste, de dois estados localizados no sudeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já a região sul de Minas teria desempenhado um papel importante na dispersão no estado de São Paulo, onde a gente, aqui em cinza, observou a presença de uma única grande introdução. Aqui, quanto à dispersão entre estados limítrofos de Espírito Santo e Rio de Janeiro, também devido à proximidade dos dois estados, a gente observou, de fato,
aconteceram, né, como a gente esperava, múltiplas introduções. Bom, considerando, né, isso tudo que a gente vem falando, a gente pode concluir que de fato o Brasil vem se destacando nos últimos anos, né, a nível mundial, até tentaria dizer, nessa luta, né, na aplicação dessas abordagens de vigilância genômica ativa em tempo real contra os diferentes, né, patógenos virais emergentes e emergentes, e devido a isso, em 2019 o Brasil registrou um número recorde de casos notificados, né, de novos casos mesmo devido à infecção causada pelo vírus da dengue, e juntamente o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde decidimos dessa vez de utilizar uma estratégia combinada de vigilância genômica móvel, né, longo a região centro-oeste do Brasil, e também de transfer technology com implementação de um curso para alunos de pós-graduação, mas também, enfim, funcionários, né, empenhados mesmo nos laboratórios centrais de saúde pública, tanto de diferentes estados do Brasil, assim como da América Latina, para realizar esses capacity building em tempo real e tentar responder, né, rapidamente ao surto do vírus da dengue. Então, assim, realizamos esse trabalho que nos deu a oportunidade de entender e de reconstruir a história, né, da dengue no curso das últimas epidemias, de 2015 até 2019, 2020, e conseguimos com essa estratégia combinada gerar 227 genomas completos, tanto do vírus dengue 1 quanto do sorotipo dengue 2. Então, sim, principalmente os estados e as regiões mais acometidas, né, dessa reemergência do vírus da dengue foram a região centro-oeste, a região nordeste e a região sudeste. Aqui a gente mostra, né, as séries temporais, né, as curvas epidêmicas, né, desde 2015 até 2019 e 2020. A gente observa três grandes picos epidêmicos, né, em todas as regiões, e aqui embaixo a gente destacou somente as regiões das quais a gente também conseguiu gerar genomas, né. Os genomas são evidenciados aqui embaixo em roxinho. Bom, a gente observou que em todas as regiões a gente observa esses três picos epidêmicos, né, 2015, 2016 e também 2019, e a gente também plotou esses números, né, que são o Suitability Index P. Esse Index P permite realmente também de calcular a suitabilidade do vetor responsável da transmissão desses patógenos, e a gente tentou, assim, de descrever, né, de identificar se havia, ou se a gente poderia identificar uma relação, por exemplo, será que essas grandes epidemias também foram caracterizadas da melhores condições climáticas que favoriram, que permitiram, né, também, e que poderiam justificar essas grandes epidemias e tal, mas a gente de fato observou que todos os anos foram caracterizados, né, pela sazonalidade de condições climáticas favoráveis, né, favoráveis para a propagação do vetor e, obviamente, a transmissão também desses tipos de doenças transmitidas por mosquitos, né. Então, a gente assumiu que outros fatores, incluindo imunidade de rebanho, mais do que, obviamente, o replacement de genótipos e serotipos, poderiam ter desempenhado um papel importante, né, durante essas grandes epidemias. Bom, 227 genomas completos, como eu já falei, utilizamos e combinamos dados genômicos com dados epidemiológicos para tentarmos de entender melhor a dispersão e a reemergência desses sorotipos no Brasil, né? Então, dengue 1, genótipo 5, a gente observou que as sequências brasileiras foram classificadas em 3 clados distintos e observamos que a epidemia de 2019 fundamentalmente foi devido à co-circulação de 2 clados, que foram o clado 2 e o clado 3. Então, utilizamos reconstruções filogeográficas para entendermos melhor mesmo até a source da infection, né, datarmos a reintrodução e identificarmos possíveis, né, eventos que poderiam ter, assim, location associadas mesmo à reemergência desses patógenos, né. Então, quanto ao clado 1, a região sudeste, assim como para o clado 3, no clado 2 a gente identificou que a região norte poderia ter desempenhado um papel importante. Quanto ao dengue 2, né, genotipo 3,
um recente artigo publicado, né, pelos nossos parceiros da Universidade de Oxford e também do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, haviam realizado esse trabalho importante, descrevendo pela primeira vez, né, a presença de uma linhagem nova, BR4, e descrevendo o papel importante que poderia ter sido desempenhado do Caribe, né, também para permitir realmente durante, né, também o surgimento dessa nova linhagem no Brasil. A gente observou também que o surto de 2019 foi basicamente caracterizado da co-circulação de duas linhagens, a BR3 e a BR4, e analisando mais em detalhe, né, a BR4, a gente identificou a presença de duas linhagens distintas, que a gente chamou BR4L1 e L2, tá? E a gente observou que, basicamente, a região sudeste parece ter desempenhado um papel importante, né, já que se encontrou come di fatto, né, sequências mais basais, sequências isoladas no estado de Minas Gerais. Aqui a gente também plotou, identificamos mutações únicas, né, das duas linhagens, e também a gente plotou as gravidades clínicas diferenciadas associadas mesmo às sequências, né, que foram identificadas entre dengue sem sinais de alarme, em verde, dengue severa e dengue associada também aos casos de óbito. A gente também tentou estimar aquelas que a gente chama ser de flutuações temporais, né, de número efetivo reprodutivo para as duas linhagens, e também plotamos aqui em preto a incidência, né, dos números de casos notificados pelo Ministério da Saúde de 2015 até 2019, juntos ao Index P. A gente observou 3 flutuações temporais, né, que são congruentes e consistentes com os picos epidêmicos, mas que são um pouco antecedentes, e a gente observou uma coisa interessantíssima, que de fato o RE chega, né, ao valor máximo no final do ano 2018, 2,5 para a linhagem 1 e 1,5 para a linhagem 2, no final de 2018, né, assim, precedendo a grande epidemia que foi registrada em 2019. Também ficamos responsáveis, né, envolvidos no desenvolvimento de bioinformatic tools, né, de ferramentas para também auxiliar o trabalho e a geração, assim, a análise das grandes quantidades de dados que estavam sendo gerados, entre eles o Genome Detective, que na realidade é um conjunto de múltiplas ferramentas, muitas são ferramentas de genotipagem, e permite também, na realidade, a montagem, né, e então a análise de dados brutos de sequenciamento, tanto por Sanger como por técnicas de nova geração, incluindo, quero dizer, Ion Torrent, Illumina e Minaio. O Genome Detective nasce justamente em colaboração com o grupo liderado pelo Dr. Luiz Alcântara e o grupo liderado principalmente pelo Dr. Túlio de Oliveira, na África do Sul, junto a pesquisadores da Bélgica. Também desenvolvemos uma ferramenta, né, Coronavirus Typing Tool, devido mesmo à emergência do SARS-CoV-2 mundialmente, é responsável da pandemia, e devido a isso, né, também What's Next, né, a gente está agora tentando de implementar e de utilizar um protocolo para permitir a descoberta de novo vírus através da estratégia de metagenômica, utilizando sempre o Minaio. O protocolo que atualmente a gente está utilizando, né, é um protocolo que foi desenvolvido pelo consórcio CAGI, que é um consórcio entre pesquisadores da Inglaterra, liderados principalmente pelo Dr. Nuno Faria e pela doutora Esther Sabino, da Universidade de São Paulo, Instituto de Medicina Tropical, e esse protocolo, durante a análise dos primeiros casos, né, de possível importação direta do coronavírus no Brasil, nos permitiu de identificar em uma dessas amostras a presença de um rinovírus C e na outra de um picobirnavírus. Bom, atualmente também estamos envolvidos, né, na luta mundial, gostaria de dizer, né, para enfrentar a pandemia do SARS-CoV-2, principalmente no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. Aqui realizamos uma linha do tempo, né, reportei uma linha do tempo que descreve os principais eventos após os primeiros casos de Covid-19 registrados no Brasil em Minas Gerais, e obtivemos, utilizando um protocolo desenvolvido pelo Arctic Network, 40 genomas completos que nos auxiliaram, combinando dados epidemiológicos e dados genômicos, a reconstruir os primeiros meses da epidemia, né, no estado de Minas Gerais.
virais, utilizando também uma recente classificação, recentemente proposta pelos pesquisadores Andrew Rambaud, Oliver Paibus e Edward Holmes. Nós conseguimos identificar que a maioria dos genomas brasileiros eles pertenciava à sublinhagem B1, outros foram classificados como linhagem A e outros como linhagem B. Bom, atualmente, então, né, o nosso objetivo é realmente fortalecer essas atividades de monitoramento genômico para permitir a detecção rápida de patógenos virais emergentes e reemergentes e também realizar essas capacity building e transfer technology para tentarmos implementar essa estratégia de sequenciamento, né, no território brasileiro e também exportá-los, né, para outros países da América Latina. Tudo isso porque acreditamos realmente que o sistema contínuo integrado de vigilância epidemiológica envolvendo sequenciamento genômico pode fornecer informações oportunas para compreendermos a dinâmica de transmissão e dispersão, assim como para darmos uma resposta rápida e efetiva contra diferentes patógenos emergentes e emergentes. Aqui gostaria de dizer obrigada, né, a todos os nossos parceiros, pois nada teria sido possível sem a colaboração de todos. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias a Marta. Lamentablemente no la tenemos, pero la verdad que es muy, muy interesante, muy impresionante la presentación. Aprovechando ahora, saludo a a los otros miembros de la mesa y antes de iniciar el debate y presentarlos también, está la doctora Claudia Wong, que es química farmacéutica y bióloga jefa del laboratorio de genomas de patógenos de la Universidad del Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, doctor Manuel Martínez Báez, el INDRE del Ministerio de Salud de México. Bienvenida, Claudia. También saludo a Magalí Martínez del Instituto de Investigaciones de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. Ella es bióloga, tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas del IX1, además es docente investigador y trabaja en el área de epidemiología y evolución de virus de gastroenteritis, además de ser docente de la maestría. Bienvenida, Magalí, un gusto tenerte. Además está la doctora Cintia Díaz, bioquímica de la UNA, máster y doctorado en biología molecular y celular, docente investigador de IX1, también docente del laboratorio del Hospital de Clínicas desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, trabaja en epidemiología molecular e interacción huésped-patógeno. Bienvenida, Cintia. También está la doctora Evanara, es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, tiene un doctorado en Ciencias Aplicadas a la Salud Animal, con énfasis en biología molecular, de la Universidad de Yamaguchi, Japón. También tiene una amplia experiencia en epidemiología molecular de la leishmaniasis. Desde el año 2019 está incursionando en el virus de la diarrea viral bovina. Es miembro del Comité de Ética de Investigación del IX y actualmente es jefa del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del IX1. Bienvenida, Eva. Un gusto tenerlo a todos ustedes. La verdad que es un tema que nos ataña, todo lo que nos ha venido con la genómica y cada vez hay más secuencias y más repositorios. Un tema muy, muy interesante. No sé si quién quiere partir si tiene alguna pregunta para Alexander, si no puedo partir yo. Bueno, a ver, Alexander, primero me pareció muy interesante tu presentación. Creo que es impresionante cómo hemos evolucionado de secuenciar fragmentos tan chiquititos a tener tanta información, y uno de los grandes desafíos es analizarla. Alguna de las cosas que me llamó la atención es que ustedes vieron particularmente la variante wild type del SARS-CoV-2, la mutante G, la variante D, circulando en el análisis que hicieron hasta abril. En la continuidad que han tenido en el análisis, ¿se mantiene la misma situación o ya la variante D ha prevalecido en el tiempo? En realidad no, la variante G ha aumentado, pero la variante D es la que más sigue. Y de cierta forma eso nos permite decir que al menos en nuestro país, eso depende mucho del el chance que tiene el virus de producir más casos. Y en nuestro país la variante wild type es la que ha tenido más chance de producir más casos. Y la variante, principalmente la que es la que se le piensa que tiene mayor transmisión,
es la que ha estado involucrada en los brotes de transmisión donde mejor se ha controlado el virus. Entonces, de cierta forma, lo que el virus podría tener una mayor ventaja, nosotros la hemos podido controlar. Porque son casos que se controlaron más cerca, fueron de importaciones y como vimos en el análisis, no corresponden a los casos que se nos ocultaron por mucho tiempo, por muchas semanas. Corresponde a los casos que nosotros captamos y prácticamente a la semana de que iniciaron las transmisiones, se pararon las cadenas de transmisión. Entonces, sí se continuaron transmitiendo, pero en menor intensidad. Y bueno, sí, en este momento en el análisis todavía tenemos un poco más de la variante wild type, tenemos de la variante, la G, pero sigue siendo la wild type la que más prevalece. Eso demuestra algo, primero demuestra algo muy interesante, es cómo se le puede seguir al virus en el tiempo, ¿no? Y entender su comportamiento. Y lo que manifiesta es muy, muy interesante para mí, en mi opinión, porque además permite determinar que la susceptibilidad de huésped permite controlar un poquitito cómo penetra el virus, ¿no? Y eso es algo que hemos visto, que se está viendo en este virus y es una herramienta que tenemos que utilizarla, ¿no? Partiendo en lo que tiene que ver prevención y otras cosas relacionadas a eso. Otra pregunta que me quedó, y me quedó una frase muy interesante de tu presentación que dijiste, cómo la evidencia genómica y la información genómica nos permite tomar decisiones. Y eso me pareció un dato muy relevante. Me encantaría si nos puedes desarrollar un poquito algunos ejemplos de lo que han observado ustedes en Panamá con respecto a esto. No, sí, como lo decía, anteriormente, ¿en qué uno recaía, en qué información se recaía solamente para poder controlar las epidemias? En lo que te decía los pacientes, en lo que tú podías captar en el análisis epidemiológico o en la investigación de epidemiología clásica. Pero con un análisis genómico ya tú de cierta forma no cae solamente en tener la información que te da el paciente, también te permite descubrir algunos enlaces entre pacientes que los pacientes ni siquiera lo saben, porque posiblemente te pudiste haber infectado en un lugar que tú sospechabas, pero no era ese. Entonces, el análisis, por lo menos con estos virus que mutan de manera rápida, como coronavirus y cualquier otro virus que tenga una rápida tasa de replicación, nos permite hacer ese tipo de evaluaciones y más ahora que hay capacidad de hacer este tipo de análisis genómico de manera masiva. Porque como decías anteriormente, muchas de las debilidades de los análisis genómicos caían en que solamente analizamos un pedacito del virus y puede ser que el virus cambiaba en otra parte y nosotros no nos enterábamos, pero ahora sí, ahora estamos analizando el genoma completo. En la mayoría de los casos, un solo cambio nos da pistas, como te mencionaba, y eso me pareció sumamente interesante en los datos de Panamá, que con solo un cambio en una posición, en la 12.815, nosotros podíamos decir, oye, esta mutación yo no la he visto en otra parte del mundo. Y hasta la fecha donde nos analizamos, nos la observamos todavía en otra parte del mundo. Lo que hace que sea interesante saber que el virus, una vez que llega a un lugar, él hace un cambio, ese cambio puede crear un evento fundador que tú lo puedes rastrear. Y eso es sumamente interesante e importante a nivel epidemiológico. Porque si logras amarrarlo entre lo que conoce el tomador de decisión, lo que nos da la información del virus y lo que se ve con cómo se está aumentando los casos en determinadas regiones del país, nos permite apretar un poco mejor los tornillos en donde debe ser y evitar pensar que el virus está transmitiéndose en unos lugares que en realidad no se está transmitiendo de manera tan activa. Como yo soy medio apurado, a veces me olvido ciertas cosas. Por favor, los otros miembros de la mesa, y tienen preguntas, levanten la mano. Creo que sale una manito por acá, y si no, pidan la palabra nomás. Adelante, Magali. Quería preguntarle, primero gracias por la disertación, muy interesante. Quería preguntarte si es que la variante, la división que se ve de linajes, ¿tiene alguna coincidencia con la variante esta de AG? Si, por ejemplo, las B1 son mayoritariamente en Panamá o en otro lugar, tienen la D y, por ejemplo, los otros linajes que ustedes detectaron corresponden con la G, con la variante G, por ejemplo. ¿O No, es solamente regional esa división de linajes?
Sí, de hecho, sí, la división de linajes es más regional que de variantes. Si haces un análisis ahorita de cuántas linajes A tienen la variante G y cuántas linajes B, así para decirlo global, tienen la variante G, hay una distribución relativamente un 30-70%. Hay más variante B con linaje G, pero es principalmente relacionado con los eventos de supertransmisión que han ocurrido. El linaje B es uno de los que más ha estado involucrado en eventos de transmisión amplia. Si hablas Nueva York, Washington, Estados Unidos, Italia, todo eso tiene que ver con la variante B. Entonces, eso explica de cierta forma que por chance, esa es la variante que llegó allá y comenzó a transmitirse con más personas. Bueno, acá me informan por el chat que la doctora Wong había pedido la palabra. El problema es que no le vi porque no puede activar su cámara. Así que adelante, doctora Wong. Usted quería hacer un comentario, contarnos un poquito también la experiencia que han tenido en México con estos análisis genómicos de SARS-CoV-2. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos quizás un poquitito bajo. Ok, ahí está mejor. Mucho mejor. ¿Sí? Buenas tardes, es un gusto participar en este espacio. Gracias por la invitación y pido una disculpa por no tener acceso a cámara en este momento. Yo les puedo platicar un poco de la experiencia que tenemos en México. Nuestro grupo de trabajo empezó a hacer la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, trabajando desde el inicio de la pandemia. Nosotros detectamos el primer caso en territorio mexicano en el 27 de febrero, y en colaboración con otras instituciones de aquí de nuestro país, logramos obtener la secuencia completa del virus, del primer caso. Esto lo hicimos en el INDRE, al cual pertenezco, y utilizamos el protocolo de ARTIC y la plataforma de Illumina. Logramos la secuencia que ya actualmente están depositadas en la plataforma de GISAID, y estuvimos haciendo análisis ya después con diferentes proyectos que nos vimos involucrados, logrando ya tener aproximadamente 150 genomas completos. Y con esos genomas empezamos a hacer análisis, encontrando que al principio circularon 5 de los 6 clados reportados por GISAID, y que después pues esas mismas secuencias les hicimos análisis de la distribución de los linajes que se componen por la clasificación Pangolin. A lo largo de todo el territorio mexicano tenemos distribuido, empezamos con los clados S, el clado L. Nosotros no pudimos detectar aún un clado V, pero mayoritariamente tenemos el clado G, GR y GH. También tenemos una participación con una universidad en San Diego, California, para monitorear si toda la frontera norte de nuestro país, que colinda con la frontera sur de Estados Unidos, existía la circulación de las mismas muestras o de las mismas cepas o los mismos clados, y encontramos que pues sí compartíamos entre la frontera de Baja California con la de California los mismos clados. Después tuvimos la oportunidad de colaborar con la OPS para entrar en un proyecto de vigilancia genómica de SARS-CoV-2 y poder pues así apoyar el desarrollo de protocolos de diagnóstico, una posible desarrollo para una vacuna, o comprender más un poco la evolución y la epidemiología molecular de este virus. Entonces hasta el momento es lo que hemos hecho, lo que hemos encontrado, y pues compartir, la idea es compartir toda la información que tenga disponible. Muchas gracias, doctora Wong. Sí, es realmente impresionante. Uno ve el GISAID y van subiendo como a toda velocidad los genomas. Es algo impresionante.
realmente envidio el trabajo de los bioinformatas para tener que analizar todo eso después. Creo que se van a sacar cosas muy, muy interesantes. La doctora Evanara había pedido la palabra. Adelante, Eva. Sí, buenas noches. Gracias a todos por su brillante exposición, realmente muy interesante. Y creo que para nosotros más, porque ahora el equipo, el Team COVID del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud está justamente queriendo implementar un proyecto de secuenciación de genomas. Tengo una pregunta para el doctor Alexander con respecto a los linajes. Vi que existe una bastante variedad de linajes que han identificado, algunos con mayor o menor distribución. ¿Existe una correlación entre esos linajes con respecto a manifestaciones clínicas más graves o más leves? ¿O no hay forma de asociar hacer ese tipo de asociaciones? No, en este momento el análisis de linaje está principalmente pensado para evaluar la distribución del virus a nivel mundial. En cuanto a evaluar si hay algún tipo de diferencia en cómo se está, si hay más patogenia o menor patogenia, todavía lo que más se ha hecho es lo de la variante D y G, que hace poco también salió un manuscrito diciendo que de hecho sí, la G posiblemente tiene un poco más de afinidad por el receptor. Pero este virus, en verdad, aunque estemos hablando de variantes y de cambios, desde que se inició a la fecha, este virus en verdad ha cambiado bastante poco, poquito. Si lo comparamos con otros virus, la tasa en que él está cambiando es lenta, él no está cambiando tan rápido como podríamos pensar en otros virus por ejemplo, el VIH o inclusive hasta la hepatitis. Cambia bastante lento el virus. Y los cambios que ha ocurrido están sucediendo en lugares que no necesariamente codifican para proteínas con una actividad biológica tan importante. Entonces, eso hace que no se observe mucha diferencia. En los manuscritos donde se han evaluado algunos eventos interesantes como la transmisión en placenta o en los manuscritos de los sujetos de reinfección, no se ha observado que haya mucho cambio del virus y no hay algo que marque una alarma. Se están buscando algunos sitios donde hay lo que se llama homoplasia, en donde posiblemente hay algún cambio que característico del virus en un nucleótido, porque todavía no se observa algo que nos pueda decir, ok, un linaje o un tipo de virus o una mutación específica haga el virus más o menos patogénico. No se observa. Sí, en ese escenario, Cintia, te doy un rato la palabra, porque me pareció interesante algo, y igual una pregunta al doctor relacionado con esto. Yo creo que uno de los desafíos estos genómicos para mí es, en mi opinión personal, es buscar eso, ¿no? La relación con mayor agresividad. Se ha visto, inclusive las variantes que se han visto son mayor de infectividad y se han asociado a que prevalecen unas sobre otras, más que datos duros, pese a que tenemos datos en pseudovirus, en ensayos in vitro hechos, que fundamentan, inclusive que la variante G se empaquetaría más en la partícula viral y cosas así. Pero, y ahí va la pregunta, Alexander, quizás vi que todos estos análisis genómicos para evolución en el tiempo, para análisis a nivel geográfico, ¿verdad? Funcionan súper bien, pero quizás el desafío de ver en variantes con mayor patogenia, capaz que sea un problema logístico, ¿verdad? De obtener esa información de patogenia que se pueda relacionar estas mutaciones. Y un poquitito iba en eso la pregunta que te iba a hacer en tu experiencia en Panamá, de cómo ha sido esa relación para obtener esos datos clínicos y poder relacionarlo con variantes, con mutaciones o variantes del virus. No, tú sabes que obtener ese tipo de datos requiere sí de una ciencia más básica y más fina. Y tener la posibilidad de tener acceso a los expedientes de los pacientes para tener idea de qué tanto el paciente le ha ido mejor o ha ido peor con la infección. Nosotros acá en Panamá con el apoyo de los encargados que son el Departamento de Virología, están realizando algunos estudios de hecho de eso, en inmunología del SARS-CoV-2, para evaluar si la patogénesis de aquellos pacientes que demoran más o demoran menos en unidades de cuidado intensivo tiene algo que ver con el virus. Pero ahorita estamos iniciando esos estudios y por lo menos si buscamos
lo que se ha visto en otras partes, principalmente los factores de riesgo asociados como la obesidad, el paciente tenga problemas cardíacos, son mucho más relevantes quizás de lo que podamos ver con el virus. Pero eso es algo que seguimos evaluando y seguiremos evaluando porque los datos están. A veces uno trata de hacer estos análisis recayendo con la información que tiene del paciente, ya sea si el paciente cayó hospitalizado, si es asintomático, pero en verdad no se observa mucha diferencia. La diferencia que se observa es si el paciente vino a aquel lugar o vino a aquel lugar. O sea que es más asociación de lugares que de si el paciente le va peor o mejor. Y sí, este virus afecta, hay otras comorbilidades que lo hacen que le vaya mal al paciente. Y quizás no es el mismo virus, sino las comorbilidades que tiene el paciente. Sí, en ese escenario es muy importante el fenómeno huésped, ¿verdad? Tenemos que entender de que es una relación entre dos seres vivos que tienen características bien particulares, ¿verdad? Me parece muy, muy interesante eso y sí, efectivamente, y otra vez que hay que validarlos por datos, por estudios in vitro, ¿no? Como estos que te hacen con pseudovirus, de binding, de afinidad, de empaquetamiento, para poder no solamente relacionarlo, y otra vez si empezamos a hablar de patogenia es quizás una aproximación bastante compleja, pero lo bueno Sí. es que cada vez hay más información y cada vez hay más modelos para poder trabajarlo y más herramientas. No todas tienen que ser por lo menos en nivel de bioseguridad 3 que nos facilita por lo menos a nosotros hacer algunos experimentos. Cintia, habías Exacto. pedido la palabra, adelante. Sí, sí, nada más enganchar el comentario de Eva. Yo también me preguntaba en su experiencia, doctor, ¿cuál es la velocidad de mutación de este virus o qué han observado en su país? También si si han detectado alguna mutación en zonas de anhelamiento de los primers que se usan normalmente en diagnóstico. Sí, con respecto al alineamiento de los primers, actualmente con lo que tenemos aquí funciona bastante bien los primers de Charité, que son los que estamos utilizando. El, Aquí es algo tricky porque al final, como hay en Panamá y me imagino que en todos los lugares del mundo se ha necesitado usar de todo tipo de reactivos para poder tener pruebas disponibles, uno cambia mucho. Hay veces que utilizas por un tiempo un kit, se te acabó, llegó el siguiente kit, utilizas ese y te vas así. Así que al final lo que nos queda es cada vez que llega un kit evaluar, verificar que tiene el nivel de sensibilidad similar al anterior y seguir y generalmente los primers que uno compra de Charité o el que quieras, se te acaban rápidamente. Aquí en Panamá se nos están durando, ¿qué te puedo decir? 2, 3 semanas, un mes, cuando mucho, y, y al final tienes que cambiar por otro. Así que no solamente estar pendiente de que el virus haya cambiado, que de hecho no ha cambiado en las regiones de donde están los primers que nosotros utilizamos, sino también los diferentes reactivos de los que tú no conoces cuáles son los primers, porque ese es el fabricante que lo sabe. Y con respecto al otro de los linajes, recuérdame la parte inicial que no me acuerdo bien qué era la pregunta. Era más bien sobre la velocidad de mutación del Sí, la virus. velocidad de Sí. mutación. En la mayoría de las estimaciones, el virus está mutando en más o menos 1 punto y tanto por 10 a la menos 3 mutaciones. Eso no es muy rápido. Esa es al tamaño del virus, es más o menos 1 o 2 mutaciones cada 2 semanas. Entonces, ¿qué te puedo decir? En 30.000 pares de base al año, esperamos que tenga al menos unos 30 o 40 mutaciones. Es poco, es poco. Tenemos algunas preguntas del público. Dice Ruth Zárate, dice buenas noches. ¿Estas variaciones que se están detectando a nivel regional en SARS-CoV-2 podrían influenciar en la efectividad de las vacunas que se están desarrollando? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan ustedes? Hay un comentario al respecto y lo estamos haciendo. La mayoría de las vacunas están centradas en una sola proteína, que es S. Sí, es ese. Así que un poquitito es cómo es la dinámica que están viendo de ese, si cambia mucho y si lo han podido asociar a alguno de los sitios de unión a receptor o cosas de ese estilo. ¿Puedo responder? En la variante al menos de DG se vio que no afectaría, o sea, no confiere un escape a anticuerpos esa mutación puntualmente al menos, ¿verdad? Y lo que quería decir también respecto a lo que estaban diciendo de buscar esas relaciones a lo mejor entre mutaciones y
patogenicidad o algún tipo de esas características, yo creo que a veces se hace como un sesgo, porque uno ya mira dónde busca, o sea, por ejemplo, en el caso de esta mutación hay otras que se van repitiendo, digamos que en otras partes del genoma, pero la mutación que fue más estudiada fue esta porque era en S. ¿Verdad? Entonces, como que siempre, o sea, no, es difícil elegir cuál vas a buscar o vas a intentar asociar a una característica específica, ¿verdad? Sí, 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 bueno, concuerdo totalmente con Magali, así es. Porque al final tú terminas buscando o la mayoría de los hospitalizados y terminas sesgando hacia una población. sí, pero ahí también tenés la limitación de la herramienta, ¿no? O sea, por qué se determina D o G? Porque tenés una herramienta sencilla de aplicación que es el pseudovirus. A la larga el pseudovirus te permite hacer el ensayo in vitro para decir que tiene mayor afinidad, entra más rápido, cosas de ese estilo. Y ahí está un poquitito es lo que estamos hablando, no solamente los datos clínicos, sino tener la herramienta in vitro para poder validar una mutación, para poder validar una función, ¿no? Si bien también hay que entender de que esta mutante, o esta variante, me gusta llamarlo ahora, variante, ha prevalecido en el tiempo, aparentemente tiene mayor eficiencia de infectividad, entonces es más fácil verlo que verlo de repente en casos severos o cosas así. Por eso me parece que es más fácil ver algo que prevalece porque es más infectivo que algo que es más patogénico, ¿verdad? Que a la larga termina eliminando al huésped, ¿no? Si hacemos análisis del tipo en temporales o regionales, como geográficos, como los que están haciendo ustedes, que me parecen muy, muy interesantes. Y en ese mismo escenario, aprovechando otra pregunta que te quiero hacer, me llamó la atención, quiero saber si ustedes tienen mayor número de reads en S que en otras regiones del genoma, o sea, ven mayor número de lecturas y de secuencias en los extremos de las proteínas de los genes estructurales en detrimento de los no estructurales, Alexander, o no están viendo eso cuando hacen una lectura de una muestra. No, de hecho no. Cuando la muestra, el número de reads en realidad lo está dando a nosotros, es qué tanta carga viral tiene el virus. Si tenemos un virus con un CT bajo, que te digo, 25 para abajo, la mayoría tiene reads para botar para el aire, como decirlo de una forma. Tienes cobertura total del su genoma y no hay un sesgo. Por lo menos el protocolo no se genera tanto sesgo. El protocolo sí tiene un dilema que cuando va subiendo la carga, va subiendo los CT, o sea, bajando la carga viral, hay regiones donde caen los cebadores y no se pegan tan bien. Pero no son las regiones del S, primer cuarto del ORF1 en donde se ve y un poquito al final del ORF2, donde se ve eso también. Pero no en las otras regiones. Te lo pregunto por lo siguiente, porque he visto algunos trabajos para SARS-CoV-1 que se veía mayor número de reads en esa región y se le atribuía la presencia de RNA subgenómicos, fundamentalmente no. a mensajeros de eso. Por eso te lo preguntaba si lo estabas viendo. Sí, pero eso también tiene que ver con qué método tú utilizas para hacer la secuenciación. Nosotros estamos haciendo secuenciación con primer específico, enriquecimiento con primer específico. Si hiciéramos una secuenciación produciendo cDNA a partir de RNA total del virus, ahí sí quizás podríamos hacer ese tipo de análisis. Pero al nosotros hacerlo a partir de PCR específica con fragmentos pequeños, ahí estamos eliminando el bias de si hay más muestra o menos muestra en una región, o partes de RNA más abundantes en una región. Y la pregunta iba enganchada a lo que hoy has comentado hace un tiempo, los problemas que tienen en Panamá y que también tenemos nosotros, que vamos cambiando un poquitito de kit diagnóstico según la disponibilidad, fundamentalmente con las sensibilidades que se asocian a kits que reconocen los genes de proteínas estructurales, que generalmente producen subgenómicos y hay mayor cantidad, en detrimento de otros que reconocen las proteínas no estructurales, o el ORF1b, que debería tener menor cantidad de RNA dentro de la célula. No sé si ustedes que se dedican más al diagnóstico que yo han visto esos comportamientos aquí en Paraguay o en Panamá. No, bueno, en realidad no lo hemos estado quizás analizando tan pendiente de verlo. Podríamos quizás decir a los compañeros que lo revisen un poco más, pero en verdad esa parte no lo hemos visto. Ya, sí, te lo preguntaba porque es algo que había visto por ahí. Nosotros sí.
También tenemos un proyecto en genoma de aguas residuales y era un dilema elegir cuál era el gen en función a los límites de detección asociadas y qué representa fundamentalmente cuando vos medís qué estás midiendo, si estás midiendo genoma o estás midiendo genoma más RNA subgenómicos, que vendrían a ser RNA mensajeros para expresar proteínas estructurales tardías, ¿verdad? Eso es un poquitito de dónde va, de qué es lo que estamos midiendo. Y cada vez creo yo que el PCR va más en un sentido, tiene que ser cuantitativo para determinar si una persona potencialmente tiene la potencialidad de infectar a otras personas, más que solamente si es positivo o negativo. Es una apreciación personal. Sí, claro. Otra pregunta, Ruth Zárate nos hace, ¿se sabe si el virus presenta regiones altamente conservadas o es muy variable? Creo que has contestado un poquitito la pregunta, Alexander, pero si tienes algo para aportar. Sí, de repente, bueno, hay varios estudios que se hicieron al inicio de la pandemia que salieron, te puedo decir, en marzo, abril, mayo del año, en donde si comparas, para eso, ¿qué haríamos? Compararíamos el genoma de este nuevo con el genoma de los coronavirus anteriores para ver qué tan homólogos son. Y se ve que hay unas regiones donde hay un poco más de cambios. Pero aquí, por lo menos como decía, él ha cambiado poco, así que no es que tenemos una región o tenemos un recombinante que ha aparecido. Hay algunos cambios que se han reportado, una elección en una región, en la región 318, si no me equivoco, en la proteína de superficie que vieron en Singapur, pero no se han visto muchas cosas, se han visto pocos cambios. Y bueno, y lo sorprendente es que si nos ponemos a ver, este virus se ha secuenciado exponencialmente comparado con otros virus. Y le hemos visto pocos cambios a lo que le hemos visto a otros virus. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo todavía. Este virus tiene poco tiempo con nosotros. Y en torno a eso, el comentario es, se ha visto que inclusive este virus tiene algunos mecanismos de error prone, de corrección de errores, ¿no? Que podrían afectar esa variabilidad, pero sin embargo esos mecanismos aparentemente potencian la posibilidad de generar recombinaciones, ¿no? Me imagino que sus análisis informáticos son bastante más complicados que buscar mutaciones puntuales, pero ¿han corrido algunos análisis para buscar recombinaciones posibles o no han encontrado nada en torno a eso? No se ha encontrado. Generalmente las recombinaciones es un poco, quizás no sea tan complicado confirmarlas, y uno las ve en los árboles filogenéticos. Generalmente uno las ve en los árboles porque no te da una señal constante. Tiras un árbol, te cambia la topografía, tiras otro y te da otra topografía diferente, y tú comienzas entonces a sospechar que son recombinantes. Y haces después la comparación con los diferentes y sí ves mosaicos en los análisis, pero no es algo que en este virus todavía no se ha visto, por lo menos en este mismo. Perfecto. Te lo preguntaba porque había visto algunos reportes de gente que estaban tratando de buscar regiones de alto cruce entre los virus, casualmente. Porque aparentemente creo que una de las proteínas no estructurales favorece, que es la que evita la corrección, que permite la corrección de errores, también permite algunos ciertos intercambios. Me he visto alguna actividad in vitro de cosas así, ¿verdad? Me parece que es algo, me parece algo súper interesante con respecto al SARS-CoV-2. Sí, bueno, también comentar que nosotros ahora estamos en un proyecto con aguas residuales y casualmente el desafío nuestro va a ser otra vez tratar de secuenciar en esas muestras, que otra vez no vienen de un solo paciente, sino de la población, que va a ser un desafío bastante interesante para nosotros ver cómo poder armar estos genomas, ¿verdad? Cintia, tenías una pregunta. Sí, justamente sobre aguas residuales y la vigilancia. No sé si lo hacen en su país, doctor Martínez, pero me preguntaba si o sea, es una pregunta más macro, ¿qué podemos aprender de esta pandemia y la respuesta que tuvimos a nivel regional, a nivel mundial, que fue medio lento creo, y nuestras limitaciones a nivel de Latinoamérica o Centroamérica, y si usted recomienda una vigilancia así como sugiere el doctor Sotelo del Claro. alcantarillado? Bueno, con respecto a las aguas residuales y la búsqueda, nosotros acá en Panamá hay un equipo
en la Universidad de Panamá, que entiendo que estaba comenzando a hacer estas evaluaciones, pero todavía no sé si ya tienen algún tipo de resultados, si los resultados no fueron negativos, que no encontraron nada. Pero tampoco en los estudios que hablaron acerca de aguas residuales o de la presencia del coronavirus en aguas, por lo menos no son tan concluyentes todavía. Los que han publicado. Hay varios grupos que están buscando a nivel mundial esto, porque es una pregunta muy importante saber si en las aguas residuales se mantienen. Pero la relación de muchos virus con las aguas residuales impacta principalmente en los lugares donde hay problemas sanitarios. Y esos problemas sanitarios, principalmente en nuestras regiones, no son tan fuertes si lo comparamos, por ejemplo, en África, en India, donde ya hay muchos problemas sanitarios. Por lo menos en nuestros países, como mensaje aquí en Panamá hay un poco menos problema sanitario que en otros países de Centroamérica. En América del Sur el acceso al agua es bastante bueno, pero eso es algo que todavía hay que seguir buscando. Como te digo, hay todavía muchas aristas a nivel mundial. Este virus es relativamente nuevo y hay muchas cosas que ahorita nos estamos enfocando principalmente en detectar a la población, a contenerla y evitar que el virus se nos transmita y nos llene los hospitales. Pero todavía hay muchas preguntas que quedan abiertas. Y con respecto a lo otro de qué tan rápido o cómo hemos reaccionado al virus en nuestros países. Mira, nosotros de cierta forma de este lado del continente, hablando de América, debajo de Estados Unidos, nosotros de cierta forma tuvimos cierta desventaja. Muchos de nuestros países no son productores de reactivos, nosotros no somos productores de consumibles, y cuando el virus entró aquí ya había demanda enorme en los países donde sí producían. Y eso nos creó muchas limitaciones y todavía nos sigue creando muchas limitaciones. Nos ha tocado, como dicen los venezolanos, reinventar los métodos de protocolo, adaptar los kits de extracción y buscar la forma de tener los recursos necesarios con lo que teníamos localmente hasta que fueran llegando lo que se podía liberar en los países donde sí producían los reactivos. Así que eso sí es algo que para futuro, y es una apreciación muy personal, debiéramos de nuestros países o nuestra región debiera de contemplar. Somos una región grande, pero relativamente pequeña por los aislados que somos en muchas ocasiones, y si tuviéramos oportunidad de estar más enlazados y tener centros de producción que nos distribuyan entre nosotros, nos hubiera dado una forma de responder más rápido y más masivo en nuestros países, porque muchas veces la respuesta que tenemos virus no ha sido la masiva que debimos haberla tenido. Y también como algo de virtud de nuestro país, es que sí tenemos mucha gente capacitada y si ven, a medida que se fue despegando el virus, teníamos personal en nuestros países para dar respuesta, para hacer los diagnósticos, e inclusive para hacer la secuenciación y tratar de obtener esa información necesaria para darle al sistema de salud. Y todo eso ha sido por años, se puede decir quizás décadas de formación de muchos profesores y de mucho personal que se ha ido formando y ha seguido formando más personal dentro de los países. Y eso es una ganancia y una fortaleza que tenemos dentro de la región que debemos explotar. Y en su país tienen la costumbre de hacer unos biobancos, por ejemplo, de muestras que no han sido tipificadas, por ejemplo, en una neumonía, como ocurrió en China, que no tenían aún diagnóstico, para hacer un historial, cosa que acá no hacemos. No sé si... Sí, pero con respecto a este virus, estamos totalmente seguros que posiblemente aquí, cuando lo detectamos, él ya estaba circulando y estaba circulando como 2 o 3 semanas antes, o quizás un mes antes. Pero no era, te digo que si nosotros agarramos muestras de principio de enero, no creo que encontremos, porque se evaluó al principio y no se encontró nada. Bueno, un comentario sobre las aguas residuales, pues nosotros tenemos una realidad un poquitito particular acá. A diferencia de otros países, no tenemos plantas de tratamiento, los cuales hacen que el tema del agua sea un poquito más complejo. Y comentar también que
En realidad, por lo menos lo que yo he visto por ahí, lo que estamos planteando y trabajando en el laboratorio, es que realmente ha sido bastante útil en lugares chicos con plantas de tratamiento, porque lo puedes monitorear muy fácilmente. Inclusive se ha detectado 4 o 5 días pico antes de la aparición de casos en varias ciudades, en diferentes partes del mundo, la presencia de aumento en los niveles de carga viral, en el número de copias de genoma en aguas residuales. O sea, tiene una actividad predictiva, dependiendo del paper que mire, alrededor de entre 5 y 7 días antes, ¿verdad? Pero sí, es una realidad que nosotros vamos a tener que afrontar y es parte del proyecto porque estamos en una ciudad un poquitito diferente. No tenemos plantas de tratamiento que centralicen todas las muestras y va a ser un desafío. También nos permite estudiar poblacionalmente, lo cual nos pone un poquitito más interesante. Me parece muy, muy bueno el comentario que has dicho, Alexander, de decir de que hay gente formada, hay gente trabajando, y me parece que si algo ha logrado este virus a nivel global es el incentivo a trabajar en redes y de manera comunitaria para resolver problemas, la generosidad de investigadores en todo el mundo en compartir materiales, información, protocolos, tiempo, ha sido muy, muy, muy grande. Inclusive a nivel local, en los diferentes países, cómo se han armado las redes para trabajarlo, y ahí hay un tema muy importante de cómo el gobierno es capaz de armonizar esas relaciones para poder obtener los mejores resultados, ¿no? Y es algo que se deben ir potenciando para poder resolver problemas, y en ese aspecto creo que la academia tenemos bastante que brindar y bastante responsabilidad al respecto, ¿no? Creo que todos estamos en eso. Sí, me parece un tópico que subyace la pandemia, pero es algo muy importante que debemos aprender, tanto lo bueno y lo malo que ha surgido de toda esta clase de relaciones, ¿no? Para poder sacar resultados y brindar soluciones a la población, que a la larga es algo que necesitamos. Así es. Bueno, creo que no tenemos más preguntas aquí. No sé si Sí, alguno de los otros creo miembros que tiene preguntas. hay uno o dos del Q&A, uno que ya respondió la doctora Claudia, pero que me interesaría que el doctor Martínez también responda. ¿Han visto algún caso de reinfección con las secuencias que han obtenido? Mira que lo de reflexión es todavía bastante, yo diría que tricky. ¿Por qué? Porque para confirmar reinfección, todavía no es que existan unos criterios que te digan la reinfección es 2 puntos. Esto. Todavía no existe. Hay un manuscrito hace unos meses atrás que hablaba de que puedes tener una reflexión, puedes tener una recaída clínica, pues, y todavía falta algo de definición con respecto a la reinfección. Como decía, es un virus nuevo, todavía no sabemos si en realidad tienen reinfecciones. Sí se ha visto que la respuesta inmune, los títulos de anticuerpos en contra del virus se reducen muy rápido. Acá en análisis que hemos hecho el grupo de virología realizado ¿cómo se llama? Con PRNT, si la muestra o el suero del paciente tiene anticuerpos en contra del virus, se ha visto que el título ha ido bajando a medida que van pasando los meses. Entonces, eso podría de cierta forma decirte que hay posibilidad de que ocurra una reinfección. Pero para confirmar las reinfecciones tienes que tener seguridad de que tienes una muestra inicial positiva, muestras en el medio negativas y una muestra cuarta o tercera positiva. Y para confirmarlo sería interesante o bueno tener el genoma inicial y el genoma final. Y como nosotros en nuestros países hemos cambiado de cierta forma mucho cómo hacemos el diagnóstico. Al principio teníamos las muestras, guardábamos las muestras, secuenciábamos la mayoría, después al aumentar la cantidad tanto de pacientes, no secuenciábamos la mayoría y se cambió mucho a métodos de antígeno en donde tú simplemente servías la muestra, desechabas el hisopo y ya se acababa, o sea que ya ahí perdiste la segunda muestra para poder confirmar. Entonces, esta parte todavía hay que explorarla un poco más y definir un poco mejor cómo vamos a llamar o si de cierta forma vamos a llamar a ese tipo de manifestaciones, reinfecciones, o si son que el paciente en verdad tuvo una reactivación del virus
o si el paciente clínicamente no mejoró, o si simplemente ya perdió los anticuerpos neutralizantes en contra del virus. Entonces, todavía hay cosas que tenemos que ver, todavía no lo conocemos mucho, los coronavirus se sabe que la respuesta de inmune en contra de ellos es débil, así que todavía hay cosas que tenemos que seguir evaluando. Aquí tengo una pregunta de Julio Evangelista. Dice, para detectar la infección temprana de RNA subgenómico influye mucho el tipo de muestra. La verdad que yo me olvidé un poco de la doctora Claudia. Claudia, por favor, como no puedo ver que levantas la mano, si sientes que tienes que opinar, habla nomás, no hay problema. Por favor. No sé qué opinan sobre este comentario sobre el tipo de muestra. Yo me imagino que tiene que ver porque el hisopado arrastra más células que saliva. Quizás por eso sea más plausible encontrar subgenómicos en hisopados que en saliva. No sé qué experiencia tienen ustedes con saliva como material para diagnóstico de corona, para PCR de corona o de SARS-CoV. Acá, sí, bueno, no sé en los otros países. Acá en Panamá no hemos explorado totalmente el uso de saliva. Hasta hace unos días sí sabemos que hay unos kits que se van a evaluar, pero no activamente seguimos utilizando hisopo, ya sea para antígeno o para PCR en tiempo real. Doctora Claudia, creo que habló, me dio la sensación, o no sé si yo me confundí nomás. Parece que no. Bueno, perfecto. Acá nadie, en el IX no han probado saliva, ¿no? ¿Ustedes han probado saliva? ¿Cómo les fue? Nadie me cuenta. Comenzamos, sí, poquitito, pero Lo que pasa es limitaciones que cuando económicas. comenzamos todavía no teníamos muchos positivos, entonces tampoco podemos evaluar bien qué es lo que estaba pasando. Pero la verdad que poder usar saliva entre meterte el hisopo va a ser bastante, para mí creo que es... Sí, Claro, algo... más amigable. nosotros le hicimos la propuesta, ¿verdad? O sea, hicimos esa propuesta a autoridades para poder hacer en paralelo, ¿verdad? Porque no podíamos usar como diagnóstico, había que hacerlo en paralelo y para eso hay que tener recursos, porque tenés que estar haciendo 2 veces el análisis, ¿verdad? Y esas son ciertas limitaciones, ¿verdad? Que hay para poder ir probando todas las cosas, ¿verdad? Hay que tener recursos disponibles. Sí, pero en todo caso, y fundamentalmente por el tema de matriz, me encantaría escucharle a ustedes qué opinan primero, está claro de que mucho de lo que es diagnóstico, por lo que me dijiste vos en Panamá y probablemente aquí también esté pasando lo mismo, está cambiando del PCR al test de antígeno, ¿no? Una cuestión de costo, de simplicidad, de equipamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven el tema del límite de detección respecto a esto? Sabemos que el límite de detección es muy diferente, o sea, uno está a la 2 y el otro día a la 5, por lo menos de lo que yo estuve leyendo. Sin embargo, ese cambio de niveles de carga viral aparentemente ocurre muy rápidamente entre los días 2 y 4 o 3 y 4 inclusive. No sé qué experiencia han visto ustedes, tanto la doctora Claudia, el doctor Alexander, ustedes también en el IX con respecto a eso. Bueno, nosotros acá en el algoritmo de diagnóstico lo que se hace es que aquellas pruebas negativas por antígenos se les hace PCR en tiempo real. Directamente se le toma 2 hisopos al paciente y el hisopo que va para el antígeno, si el paciente salió negativo, de una vez se manda el siguiente hisopo para el laboratorio que está haciendo la prueba, ya sea el Gorgas o los otros laboratorios descentralizados. Así se evita tener pacientes falsamente negativos, pero no sé cómo estarían haciendo otros países en la región. Ya, perfecto, porque va a ser interesante eso, ¿no? De ver cómo va evolucionando este cambio de tecnología, porque a la larga es algo que prácticamente creo que es inminente, por lo menos lo que estoy viendo en el mundo, ¿verdad? Creo que aquí también ya lo estamos empezando a implementar los test de antígeno y ver un poquitito los límites de detección y evolución, porque lo que se ha sugerido es que normalmente si se hacen test, si hay sospechas, por lo menos, no sé el protocolo acá en Paraguay, pero en otros lados, es que se hace un antígeno, si es negativo se repite a los 2 o 3 días, o una cosa así, a ver cómo se comporta. No sé si ustedes están cambiando algo allá en Panamá, ¿verdad? Creo que va a ser interesante ir siguiendo esta transición, a ver en qué se comporta y cómo te afecta la transmisión del virus, ¿verdad?
Sí, por lo menos acá en estos meses, en estas semanas ha ido bajando la transmisión, hay menos casos, lo que es bueno, pero estamos esperando que eso aumente por dentro de poco porque ya se han abierto bastante la movilidad de las personas. Pero bueno, sí, en cuanto al cambio de una prueba a otra, lo que hemos visto es lo que te mencionaba. Por lo menos nosotros acá tratamos de cubrir a todos haciendo las dos pruebas a aquellos que le dan negativo a la prueba de antígeno. Perfecto, va a ser interesante también ver tus secuenciaciones ahora, cómo se empiezan a reintroducir otra vez cepas, si se abrieron las fronteras y cosas de ese estilo. Sí. Ya estoy esperando ver los siguientes arbolitos de cómo uno vino y empezó a diseminar por ahí. Okay, Claro. sí, y es la herramienta, la relevancia de la herramienta para poder monitorear en tanto geográfico como en el tiempo. Ojalá podamos evolucionar eso también a severidad, pese a las complejidades que implica. Sí, claro, claro. Hay que tener la huella. Quizás todavía no tenemos la huella para saber qué evaluar en esa parte. Perfecto. No sé cómo estamos con el tiempo. Yo la verdad que me distraje hablando con ustedes y las preguntas muy interesantes, así que no sé cómo andamos de tiempo. Laura, después cualquier cosa me avisa. Acá hay una pregunta de Viti Escurra. Dice, si un paciente con SARS-CoV-2 al estar en contacto con otro, con el mismo diagnóstico, pueden reinfectarse y mutar. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero es un paciente con SARS-CoV-2 al estar, no entendí muy bien la pregunta. A ver. Si un paciente con SARS-CoV-2 al estar en contacto con otro, con el mismo diagnóstico, puede reinfectarse y mutar, me imagino que si los dos están infectados va a ser bastante difícil de comprobar eso, a menos que sean genotipos diferentes y cosas de ese estilo. No sé qué opinás, Alexander. Bueno, no sé, a nivel de manejo clínico, cuando hay todo paciente que es SARS-CoV positivo, él sigue en aislamiento, con mascarilla, inclusive, y al personal que está alrededor de él, hay un aislamiento porque se trabaja con una enfermedad altamente infecciosa. Así que no es, y aparte de que posiblemente va a ser el mismo virus. Quizás la pregunta va dirigida en que si va a tener una infección más alta o se va a exacerbarse, pero bueno, son cosas que todavía no sabemos en realidad, todavía no lo hemos visto. Sí, en realidad, ¿alguien ha visto alguna vez casos de coinfecciones? La verdad que yo no encontré por ahí. Por eso les pregunto si alguien ha visto, aunque sea en la bibliografía, coinfecciones de dos variantes diferentes, una A, otra B al mismo tiempo, cosas de ese estilo. No se ha visto. Lo que sí ya se ha visto es infecciones con otro virus respiratorio, pero todavía no lo he reportado. Es algo probable, puede ocurrir en la teoría, ¿verdad? Pero generalmente en un lugar es lo mismo lo que está circulando. Entonces no va a haber dos cosas diferentes, por más de que haya habido, por ejemplo, no sé, dos eventos de infección en la misma persona, difícilmente va a haber algo diferente, ¿verdad? O sea, no, como se ve con, qué sé yo, por ejemplo, con Rota, que yo conozco, que es muy común ver a lo mejor dos genotipos que ya están bien diferenciados y que están circulando en una misma temporada, puedes ver bastante frecuentemente en un paciente, pero de este virus en particular, si vos estás en un lugar determinado, va a ser lo mismo lo que esté circulando alrededor todavía. Sí, aparte muta poco, ¿verdad? No, como para poder pero igual el desafío de ensamblarlo va a ser interesante, ¿verdad? Porque puede ser que en realidad no lo vean, ¿no? Exactamente, puede ser que en realidad no lo veas. No te des cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, interesante. Laura, no sé cómo estamos de tiempo, tú que estás coordinando. Sé que hay una charla después, no sé ni a qué hora es. Después no tenemos más nada. Si tienen recomendación o sugerencias finales, hay tiempo o de repente podemos finalizar si ya no hay sugerencias o comentarios. Depende de la mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, yo la verdad que agoté bastante las preguntas, me saqué bastante duda encima. Todavía nosotros, para ser honesto, Alexander, yo estaba también esperando un poco lo de Marta porque nosotros no tenemos sistema Illumina, por lo menos en el laboratorio, así que vamos a tratar de hacerlo con Mini-Ion. Me hubiera encantado saber un poquitito la experiencia de ellos con Mini-Ion, pero bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Ustedes no han probado Mini-Ion, solamente han hecho Illumina, ¿no? Sí, para SARS-CoV-2 no utilizamos Mini-Ion porque no nos ha sido tan fácil comprar los reactivos, las celdas.
para hacer la secuenciación con Mini-Ion. Sí lo hemos utilizado para otros virus. Para VIH utilizamos Mini-Ion ya hace unos años atrás, que sí pudimos tener acceso a los reactivos y pudimos comprarlo directamente. Mini-Ion es un método muy, si me dices, si me preguntas a mí personalmente, muy divertido. Realmente divertido, sí. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo. Si tú tienes conocimientos de biología molecular y tienes el cuidado, tú puedes hacer el protocolo. En nuestro laboratorio nosotros lo hicimos guiándonos con los tutoriales de la página de Oxford. Entonces, sí se puede, y las implementaciones informáticas para ese sistema han mejorado bastante y son más sencillas que antes, mucho más sencillas. Así que, en verdad, si tú me preguntas, el Mini-Ion para dar respuesta rápida es muy bueno, buenísimo. Y como le decía, es bonito, interesante también, que apenas tú pones la muestra, al segundo o al minuto siguiente ya comienzas a tener lecturas. Y son lecturas, es ADN que está pasando a través del poro que tú vas viendo y tú vas, y mira, van aumentando la cantidad de lecturas. A los 10 minutos ya tienes 1000, 2000 lecturas y eso es algo realmente emocionante. Y el método, por lo menos como lo ha ido desarrollando el grupo de CADE, que principalmente es el que está detrás del sistema de Arctic, en verdad ha sido bastante interesante y bueno. Ha funcionado el método de Mini-Ion, ha permitido al Reino Unido, le ha permitido hacer más de 20.000 genomas completos del virus. Así que en verdad es bueno, es bueno. Y no es tan complicado, a veces uno le mete más miedo del que en realidad debe tener al sistema. Es muy, muy amigable. Qué suerte, esperemos tener suerte también nosotros. Igual tenemos algunos colaboradores también en el Reino Unido que nos están ayudando con eso. Pero sí, es una experiencia que vamos a tener que desarrollar aquí, ¿verdad? Y el mismo problema de comprar los reactivos y los insumos es un problema aquí significativo, por las particularidades de cómo distribuye Mini-Ion la tecnología. Exacto. Sí, tal cual. Eso es algo que uno parece trivial, pero de repente uno tiene esa clase de problemas que no lo puede creer, pero son los que atrasan mucho el desarrollo de ciertas cosas, ¿no? Así es. Así es, bueno. Yo no tomo más preguntas. La mesa, si tiene alguna pregunta, Cintia, Magalí, Eva, Claudia, que no la veo, o Laura, creo que no tenemos más preguntas también en el chat, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, agradecerle, bueno, a Marta, por favor, Laura, si le puedo hacer los agradecimientos. Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros, la doctora Claudia, Wong, a Cintia, Magalí, Eva. Nada, un gusto tenerlos y ha sido muy, muy entretenido. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por la invitación. ¿Vamos a quitar una foto? Sí, claro. Y ha sido un placer conocerlos a todos. Chicas. Gracias, Igualmente. doctor Martínez. Gracias, igualmente. Un placer. Mario Martínez. Muchas gracias. ¿Ya está? Sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias por Luego, participar. gusto. Gracias a todos. Gracias a los organizadores por las invitaciones. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, yo también estoy mañana, sí.